Presentan reformas. SAT propone modificar la ley contra el contrabando y defraudación aduanera. Le explicamos en qué consiste. Investigan al procurador de los derechos humanos. Comisión del Congreso indaga si tenía permiso para ausentarse de sus labores. Segunda ronda de entrevistas. El presidente Alejandro Yamatei cuestionó a los aspirantes al cargo de fiscal general. ¿Qué pasa con los guatemaltecos deportados? Expertos consideran enfocarse en quienes retornan con desgaste o capacidades que no son aprovechadas. Analizan protocolos para centros educativos. Autoridades del Ministerio de Educación y Salud se preparan para un regreso a clases presenciales. De mayo, así que muchísimas gracias por estar en sintonía de lo que es su programa de análisis a la medida. Y bueno, muchas felicidades a todos aquellos que el día de hoy cumplen años y nos están viendo. Qué buenísimo por eso. Y también, ¿sabe qué? Aquellos que construyen, los albañiles. SAT presenta reformas contra el contrabando. Sandy, muy buenas noches para ti. ¿Cómo tú estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Así es, este es uno de los temas que vamos a estar abordando en el análisis. Así también como la investigación que se está realizando al PDH. Así es. Abandonó no sus funciones. ¿Qué es lo que está pasando en torno a este tema? Vamos a estar analizando también y dando detalles de lo que ha surgido desde el Congreso de la República. Claro, me parece muy bien y analizaremos un poco de esa ya larga segunda ronda de entrevistas para aspirantes a fiscal general. Pero bueno, esto es lo nacional, ¿no? Así es, en la parte internacional hay mucha información que Andrés Estrada nos estará informando. Hola Andrés, buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, Julio, la audiencia. Pues mucha información que viene desde el ámbito internacional. El Papa Francisco dice que quiere hablar directamente en Rusia con el presidente Vladimir Putin, mientras que continúa el impacto de la decisión que se conocía anoche sobre la Corte Suprema de Estados Unidos, básicamente prohibiendo o quitando el derecho al aborto en todo el país del norte. Bueno, muchos temas que surgen que vamos a estar analizando en tan solo unos minutos acá en A la Medida. Así es, por lo tanto usted, por favor, no se despegue de la sintonía de TN23 porque tenemos mucho que informarle, así que comenzamos. Gracias. Se están modificando cómo la concepción de los delitos y yo creo que va a dar un buen resultado para el país. Con respecto a los delitos, ¿hay alguna reducción de penas, aumento y también qué va a pasar con los productos, que era uno de los elementos a discusión dentro de las distintas cámaras gremiales? Sí, en tema de penas, no hay un aumento considerable en las penas que se les va a poner a estas personas. Creemos que un aumento de las penas más bien produce que los casos se estanquen en los tribunales. Creo que hay que tener una relación de un delito de contrabando con todo el tema penal que tiene Guatemala. Digamos, no puede ser mayor que un homicidio, no puede ser mayor que ciertos otros delitos. Así que ahí hubo un consenso de los delitos que se iban a aumentar. Sí se aumentaron las características de quién cometen esos delitos, autores, cómplices, etcétera. En cuanto a la disposición de las mercancías, nosotros hicimos la propuesta de que algunas mercaderías puedan ser donadas a la población de más escasos recursos bajo algún método que no permita su venta o que no afecte el comercio ilícito, porque también hay que cuidarlo. Posteriormente, el proyecto será enviado a la Secretaría General de la Presidencia para su entrega al Presidente de la República y al Congreso de la República. Bueno, el contrabando ha sido siempre uno de los grandes y graves problemas que hay aquí en Guatemala y ahora se presenta un proyecto de reforma, Sandy, que, bueno, habrá que determinar, primero si pasa, ¿no?, en el Congreso de la República y segundo, qué tan efectivo va a ser, porque es un proyecto que, te digo, no tiene previsto ampliar las penas en lo penal, sino que es un proyecto que pretende aclarar, si lo podemos llamar así, o ampliar algunas definiciones con relación a las personas que se dedican a este fenómeno delictivo que es el contrabando, el cual estamos viendo precisamente allí en pantalla. Entonces, pareciera ser un proyecto de reformas, pero hasta cierto punto sin dientes. Exactamente. Y aparte de esto me llama la atención que también abarca a los cómplices, ¿no? Claro que Toda sí. persona que tenga relación y que promueva el contrabando, pues también va a tener sanciones, va a ser
pues investigada, va a tener pues repercusiones legales finalmente para evitar así que se siga dando esta situación. El punto es, Julio, ¿crees tú que se pueda tener algún cambio con estas modificaciones que se pretenden por parte de la SAT? Bueno, tal y como lo expuso hoy en esa, yo diría bastante escueta conferencia de prensa para dar a conocer este tema, el superintendente de la SAT, no me parece, y al indagar sobre ellas no creo, porque el problema del contrabando es un problema que deviene de la pobreza, que deviene de lo económico, que deviene también de la difícil situación social que se vive en Guatemala. Para muchas personas el contrabando termina siendo pues más que todo una opción casi obligatoria para tratar de adquirir algún tipo de producto a un menor precio. Entonces, si el contrabando además, Andy, está pasando al día de hoy, tal y como lo vemos en las imágenes, pues a la vista de las mismas autoridades, tanto migratorias como de seguridad, veo difícil que lo podamos controlar a través de un simple cambio de ley que solo amplía cuestiones teóricas. Sí, es que ese es el punto, ¿no? Correcto. Que tanto entonces se pueda ya poner en práctica, porque hemos dicho que a veces el papel aguanta con todo. Que los proyectos que quedan en una ley, pues pueden ser los mejores, pero la ejecución es donde a veces fallamos. Correcto. Donde a veces se ve entonces la complicación y los resultados no son los mismos, porque ahí es donde está. Primero me pregunto, ¿cómo van a aumentar los controles o de qué forma entonces se va a fortalecer a la SAT para verificar estas situaciones? Porque están ampliando incluso, te diría, sus responsabilidades, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Y aparte de esto, yo creo que aquí hay una cuestión que no se está considerando, no en mi criterio, Sandy. El hecho del contrabando, fuera del hecho delictivo en sí, es decir, de trasladar de un país a otro productos sin pagar los impuestos correspondientes, generalmente de México a Guatemala, en el caso que nos interesa, va más allá de eso. Va más allá de los problemas sociales que también acabamos de mencionar hace unos instantes. Pasa también por una educación, pasa por conocer el problema, los pros y los contras. Pero ¿cómo vas a tratar de combatir un fenómeno que a lo largo de décadas ha ido increciendo, se ha ido también haciendo cada vez pues un negocio más rentable para muchos, si simplemente haces modificaciones legales, teóricas en cuanto a definiciones, pero primero no puedes sancionar de una manera más dura de lo que hay ahora, y segundo también no das ninguna otra opción, porque si le dices a una persona en una economía tan frágil como la guatemalteca, esto original te va a costar 100 quetzales y de contrabando te cuesta 70, definitivamente que las personas se van a decantar o por lo menos no todas, ¿no? Pero sí una gran parte de la población por lo que es más barato. Exactamente, es que este es el punto. Al final, ¿qué otras medidas también se va a hacer para evitar el contrabando? Claro. ¿No? hay? Especialmente en esta situación económica, Julio, donde hemos visto que es mayor el riesgo y mayor el porcentaje que se da en cuanto al contrabando, porque es una opción más económica que se encuentra, sin pensar al final en las repercusiones que puede tener en la salud, por ejemplo, si hablamos de tema de medicamentos, o en la calidad de alimentos, exactamente. En la calidad. Entonces, es el riesgo que asumen muchas personas. Eso es correcto. Y fíjate que esto se va a poner peor, al contrario de combatirlo. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando primero de los efectos económicos devastadores de una pandemia que ha sido mundial. Así y que eso arrastra a otra situación. Por supuesto. Una crisis energética que por supuesto va a llevar a ha llevado ya a Estados Unidos a una recesión económica que va a afectar a todo el mundo. Lo mismo está pasando en Europa. Por supuesto que nosotros tenemos que esperar ese impacto económico aquí en Guatemala. Y entonces el contrabando ahí ya no va a surgir como una opción viable, sino que casi como una necesidad en todo caso, ¿no? Pero nos arriesgamos a lo que tú dices. Pueden ser productos vencidos, pueden ser productos de muy mala calidad, pueden ser productos alterados de alguna forma que al final de cuentas tienen una sola virtud, si es que le podemos llamar de esa manera, ser más bajos en precios, más baratos. Definitivamente, Julio. Y mira, agrego algo más, con el tema del combustible también, que hemos tenido pues diferentes variaciones en el precio. También recordemos que el combustible es parte del contrabando, correcto, es decir, que se está comercializando de una forma bastante fuerte y que en situaciones cuando se nos presentan precios tan elevados y que es una situación que al final también no hay esperanza que vaya a calmarse o a disminuir, entonces se va a ir disparando, es decir, hay oferta con demanda, ¿no? Esa es la forma de que existe o que funciona el comercio. Y esto es dramático, ¿no? Porque en el tema del combustible
combustible hay dos características fundamentales. Número uno, el combustible mexicano, que es el que se contrabandea hacia Guatemala, no es tan refinado, ya trae bastante más suciedad, si lo podemos llamar así, residuos, para ser un poquito más técnicos, que el que se puede encontrar aquí en nuestro país, que viene de otra procedencia, sobre todo de Estados Unidos. Pero además de eso, este combustible, esta gasolina mexicana, viene adulterada. ¿Por qué? Bueno, no es que venga adulterada, para venderla la adulteran mezclándola con cierta porción de agua. Entonces, si ya tienes basuras o residuos que le van a hacer daño a tu motor y encima de todo te la están cuarteando o mezclando con agua, pues va a ser a la larga cierto lo que dice el refrán, que lo barato pues termina saliendo bastante caro. Definitivamente. ¿Qué te parece si vamos mostrando algunos datos, Julio, sí, sobre claro, esta situación, esta propuesta que se hace y qué tanto entonces puede aportar para la lucha contra el contrabando? Muy bien, Sandy, vamos entonces, gracias a nuestra producción, a poner ahí en pantalla los datos para que todos hagamos este análisis más sustentado. El contrabando sigue siendo uno de los hechos ilícitos que más se cometen a diario en las fronteras guatemaltecas, particularmente aquellas que nos separan con los Estados Unidos mexicanos. Ahora, Sandy, si bien es cierto, existe un proyecto de reforma a la ley, el mismo no contempla, para empezar, el aumento de las penas por el delito de contrabando. La explicación que el superintendente de SAT tiene para el no aumento de penas al contrabando es que ese hecho per se, es decir, poner más años de privación de libertad, pues no es disuasivo, dice, y que lo que hay que hacer es mejorar los controles. Vaya difícil tarea. Más bien lo que se quiere establecer en la modificación legal a desarrollar, si es que encuentra eco en el Congreso de la República, es mejorar el tema de las definiciones, ampliarlas sobre quién o quiénes son los responsables o cómplices del hecho denominado contrabando. Recordemos en otros datos que el contrabando no solo se defrauda al fisco guatemalteco, sino que también se le causa un daño a las empresas nacionales, al no serle posible competir por el precio relativamente menor, que tampoco es que sea tan exageradamente menor, de los productos de contrabando, se cierran empresas o simplemente pierden trabajo los guatemaltecos. Es de recordar que se deben mejorar los controles aduaneros, sí, los operativos de las autoridades de seguridad en lugares donde el contrabando sucede a la vista de todos, en fronteras y en puntos ciegos, que ya de ciegos no tienen nada, también. También es de recordar que la población que al comprar productos de contrabando siempre existe el riesgo de que estén vencidos, de que estén adulterados o que simple y sencillamente por alguna razón pues le hagan daño. Así es, la economía se ve afectada de diversas formas. Al final, ese tema de la competencia desleal también es importante destacar, Julio, porque sí es cierto, hay empresas que no pueden competir con esos precios, que están pagando impuestos, que están cumpliendo también con lo que legalmente corresponde. Es correcto. Pero es complicado hacerlo contra otros negocios que están actuando sin pagar impuestos, porque el contrabando eso es, no pagan, entonces no tienen ningún control y aparte de eso también arriesgan la salud de los consumidores. Hablábamos, por ejemplo, de productos donde no se respeta la cadena de frío, por ejemplo, donde también aquí viene el riesgo para la salud, tema de medicamentos. ¿Qué productos no se comercializan de esta forma? No se pasan de contrabando. Sí. Y también es importante mencionar, hay muchos puntos donde se conoce que existe esta forma de que trasladan el producto y que al final también creo que lo que hace falta al momento es poder aumentar los operativos, aumentar también las supervisiones constantes también de estas situaciones, fortalecer los puestos de control, los puestos de registro, es decir, un plan de fortalecimiento incluso a la SAT, pero ahora yo esperaría que si van a aprobar esta ley, que también incluyan esa parte, que no solamente es como lo bonito, ¿no?, que suena y que se esperaría, sino cómo vamos a ejecutarlos, qué recursos se va a destinar y qué resultados se van a pedir, porque así yo creo que sí puede marchar bien una ley. Podría marchar de mejor manera, definitivamente. Aquí hay cosas que tenemos todos que recapitular porque es una verdad irrefutable. Dentro de todas estas situaciones y productos que se reciben de contrabando, está lo que tú decías, medicinas, por supuesto, pérdida de cadena del frío, que ya eso es bastante malo, pero está la situación de que hay muchos productos que se alteran. Generalmente, si usted se da cuenta, en los productos de contrabando no vienen esas fechas de caducidad o son alteradas las mismas. Y también es muy importante saber que las autoridades de orden municipal saben y pueden colaborar con las autoridades de la SAT en donde están los puntos de venta y distribución del contrabando. Es cierto, es una opción, es cierto, es más barato,
pero puede terminar arriesgando usted más al comprar más barato en su salud y la salud de su familia. Bueno, mientras se queda pensando sobre este tema de lo que va a pasar en sí o no con la modificación a la ley para combatir el contrabando, vamos a continuar contigo, Sandy, por favor, con más información. Por supuesto, Julio, porque ahora hablaremos de temas migratorios. Y es que Guatemala tiene que pensar en esa población que es retornada, nuestros connacionales que son deportados, que vienen con alguna enfermedad o que han estado tanto tiempo trabajando en territorio norteamericano, por ejemplo, y han aportado allí sus mejores años de vida laboral. ¿Qué va a pasar con ellos cuando retornen a nuestro país? Es el seguimiento que debe darle nuestro país a los connacionales, según lo dan a conocer autoridades y representantes de Naciones Unidas. El bono demográfico se refiere a la población en edad de trabajar, principalmente compuesta por jóvenes. En el caso de Guatemala, un buen número sigue migrando a Estados Unidos. Sin embargo, al retornar a suelo nacional, algunos presentan enfermedades producto del arduo trabajo, desgaste por la edad o bien traen capacidades que no son aprovechadas. El primer tema es, bueno, ¿cómo logramos generar un modelo de desarrollo incluyente, inclusivo, que efectivamente impida que las personas tengan que ver como única alternativa y como única opción la migración? Segundo, hay todo un sistema de protección que hay que generar y que debería uno poner en pie, pero pasa desde poder contar con información, poder acompañar, tener una idea mejor de las potenciales, las capacidades, bolsas de empleo, el poder generar menos fricción dentro del mercado laboral. Mucha de esta gente viene con gran experiencia que debería ser capitalizada y utilizada. Lo que no existen es en muchos casos las condiciones y las inversiones, pero puede ser incluso un segmento para poder desarrollar empresas y para poder generar industria dentro de Guatemala, el poder contar con personal que tiene capacitaciones específicas. O sea, pensemos toda la gente que ha trabajado en el mercado de construcción y que conoce técnicas modernas y alternativas y puede tener capacidades específicas que puedan ser utilizadas. Probablemente podrían servir para poder hacer innovación en algunas técnicas de construcción y poder incorporarse dentro de otros mercados. El informe que ha solicitado la Comisión de Derechos Humanos del Congreso al PDH es sobre la supuesta licencia que obtuvo el funcionario para participar a rector de la Universidad de San Carlos y con ausentarse de sus funciones como procurador. A decir de los integrantes de la comisión, se debe conocer sobre el permiso, gestión y uso de recursos durante dicho proceso. Se está en su derecho, el procurador tiene el derecho de participar, más no de saltarse, digamos, los procedimientos o lo que se establece cuando él pueda participar o no. Por ejemplo, él pidió una licencia. ¿Licencia a quién se la pidió? Es lo que se cuestionaba la comisión el día de hoy. En todo caso, debió de haber sido al Congreso de la República y no fue así. Él se la autorrecetó como lo ha hecho en diferentes ocasiones. No nos sorprende el actuar del procurador. Se estableció de que Junta Directiva va a solicitarle a él alguna información sobre esto que él hizo y esperaríamos que él nos responda también en cuanto a los cuestionamientos que se le hagan y que nos diga, por ejemplo, quién le autorizó la licencia, qué utilizó de la Procuraduría en sus días que ha estado en campaña, ha utilizado la seguridad que se le da, los vehículos, los viáticos, combustible, todo. Son cuestionamientos que se le tienen que hacer y esperamos de que él nos lo responda como debe de ser. El congresista Aníbal Rojas confirmó que hasta el momento no contemplan una citación en la comisión, únicamente el informe que debe rendir el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Pero creo que algo que es, digamos, más coherente en este momento es que se le esté requiriendo al Procurador de los Derechos Humanos un informe por escrito, porque de todas maneras si se le cita a la comisión ya ha dado muestras en anteriores ocasiones que simple y sencillamente no se presenta. Parto de una base. El Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, por orden constitucional y porque así lo establece la ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de Derechos Humanos, es un comisionado del Congreso de la República. Entonces, efectivamente, lo que el diputado Aníbal Rojas estaba afirmando se ve cierto en este caso. Es decir, no se puede o no es factible autorrecetarse como encargado
jerárquico superior de la institución de la PDH un autopermiso para ausentarse ya por prácticamente 2 meses para el tema de una campaña electoral hacia la rectoría de la Universidad de San Carlos, sin no antes hay que hacerlo a quien está jerárquicamente superior, que en este caso, tal y como lo mandata la Constitución, le guste o no le guste a quien sea, son los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, Sandy. Julia, en este caso, por ejemplo, ¿cómo funciona el tema si se iba a ausentar, si estaba en otros temas también que chocaban al final con el horario laboral? Porque recordemos, aunque sean funcionarios, tienen un horario, ¿no? Correcto. Y eso es lo que tenemos que comprender también. Se tiene que notificar al Congreso. ¿Cuál es el proceso? Considerando de que él es pues un delegado, al final es electo por el Congreso de la República. Así es. En este caso, de manera efectiva tenía que hacer saber en primer lugar al Congreso de la República esta situación. ¿A través de quién? A través de la comisión que directamente está relacionada por ley, que es la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, número 1. Entonces, aquí estamos hablando de un permiso que casi se va a extender ya por 2 meses. Esto pues tenía que ser conocido y de alguna manera también tenía que ser aprobado en consenso, siendo que eres un comisionado del Congreso, pues por el Congreso de la República, obviamente, para autorizarlo o no. ¿Por qué? A ver, vamos a la parte práctica, digamos, que es lo que están cuestionando los diputados. Durante estos casi 2 meses de campaña del procurador Jordán Rodas, ¿tú crees que no ha utilizado los vehículos que le tiene asignada la PDH? Por supuesto que los ha utilizado. Ha utilizado los elementos de seguridad, que son varios, que le proporciona la Policía Nacional Civil a través de la Dirección de Protección a Personas. Por supuesto que lo ha hecho. Combustible de la PDH y algunas otras situaciones seguramente. ¿Crees que no ha devengado salario? Eso ya tendríamos que verlo. ¿Por qué? Porque existen 2 tipos de licencias que están reguladas en nuestro Código de Trabajo, precisamente. Las licencias con goce de salario y las licencias sin goce de salario. ¿Y qué es la diferencia? Bueno, la cantidad de días y las funciones que vas a tener, porque, por ejemplo, puedes dar una licencia sin goce de salario, digamos, cuando en condiciones especiales. Por ejemplo, si te dedicas al tema de ser un trabajador que representa a los demás, es decir, un sindicalista, puedes tener hasta 6 días al mes que te permite esa licencia con goce de salario. A partir de eso, ya es licencia sin salario. Y aquí habría que ver, ¿no? Y habría que preguntarle a la Contraloría también General de Cuentas. ¿Se han erogado en estos casi 2 meses el salario completo del Procurador de los Derechos Humanos? Porque en todo caso, si es licencia, debió haber sido por este tiempo sin goce de salario. Ahora, ¿quién lo sustituye, digamos, en un proceso normal que te apruebe el Congreso de la República? Por supuesto que hay 2 procuradoras, en este caso, porque son mujeres adjuntas, la 1 y la 2. Se toma a la que se nombró en primer lugar, que generalmente es la 1, para que lo sustituya temporalmente, o en este caso ya habría que ver si lo va a sustituir de manera permanente. Pero, bueno, hay que investigar esta situación. Totalmente. Vamos a ir ampliando con unos datos también este tema que se ha pues iniciado en el Congreso de la República con el Procurador de Derechos Humanos. Sí, Sandy, con mucho gusto, es algo tremendo. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República solicitó aperturar una investigación al Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas. Esta investigación, dicen, debe ir sustentada sobre el hecho que su permiso de vacaciones es por un periodo menor a los 6 días. Lo que se aduce debe ser investigado. El hecho que el Procurador de los Derechos Humanos lleva aproximadamente 2 meses haciendo campaña en horario laboral y utilizando los recursos que le tiene asignado la PDH para el desempeño del cargo de Procurador de Derechos Humanos. Por su parte, Jordán Rodas lo que dice es que cuenta con una licencia y que esta licencia pues está en regla para participar en el proceso de elección a rector de la USAC. No decimos que no tenga el derecho. Lo que estaría muy mal, y seguramente así va a terminar siendo, es que la licencia va a ser una autolicencia, porque no hay una autoridad, al menos en la PDH, superior a él. En todo caso, es la Comisión de Derechos Humanos que ya dijeron que no le otorgaron el permiso. Es importante, Sandy, recordar que el PDH es literalmente por ley un comisionado del Congreso de la República. Cumple su periodo de mandato durante 4 años, llena las mismas calidades que se requieren para ser magistrado de Corte Suprema de Justicia, pero jamás va a ser superior a la ley y por eso es que está atado, le guste o no le guste, a la Comisión de Derechos Humanos. Aunque no existe una prohibición establecida en ley, si se llenan los requisitos pertinentes para que pueda, como cualquier otro funcionario, ausentarse temporalmente de sus labores, lo que sí tiene que haber es un procedimiento administrativo debidamente comprobado. Lo que habrá que establecer ahora
ahora, sobre todo por parte del Congreso de la República y esclarecer por parte del propio Jordán Rodas, es si el proceso administrativo se cumplió, que evidentemente por lo que dicen los diputados parece ser que no. Julio, me llama la atención porque en su momento el PDH indicó que él estaba haciendo todo el tema de su campaña para rector con fondos propios. Este punto lo aclaró. En ese momento no se le prestó. Dijo que había invertido 3,000 quetzales, pero por Dios, ¿quién va realmente a imaginarse que con 3,000 quetzales vas a hacer una campaña? Que son millonarias, por cierto. Y aquí la Contraloría también tiene que indagar, ¿no? Para poder transparentar la situación y poder, pues, identificar cualquier anomalía que se dé. Aquí así también, ojo, tienen que estar entonces más activos. Pero aparte de ello, ya para ir finalizando con este tema, es que llama la atención que ya han pasado varias semanas desde que se da este proceso de elección. ¿Y por qué hasta ahora? ¿Por qué no desde el primer momento se hubiese pedido información y se hubiese solicitado al final? ¿Verdad? Exactamente, porque sabemos que ya varias semanas que él está en este proceso, pero ¿por qué esperar hasta este momento y no se hizo desde el primer instante también y pedir, bueno, se va a ausentar, qué va a pasar? Porque también ellos como comisionados tienen esa responsabilidad. Tenían exactamente, entonces veremos ahora qué es lo que pasa, qué pruebas son las que presenta también el PDH para verificar si tenía licencia o no y bajo qué circunstancias y qué decisión también toma la comisión, ¿no? Eso es correcto, Sandy. Hay un descontrol y bueno, eso es evidente. Así que ahí está expuesto, Sandy, televidentes, este tema. Mientras tanto, la comisión, pues bueno, está esperando esta información que se ha solicitado sobre este permiso para ausentarse de sus labores por parte del PDH. Conoceremos en los próximos días cuál es el resultado de esa información que se ha solicitado y también entonces qué va a pasar entonces con el PDH. ¿Se va a citar? Vamos a estar pendientes. Mientras tanto, Julio, tenemos otra información. Vamos contigo. Es correcto, Sandy. Y es que precisamente hablando del ámbito del Congreso de la República y particularmente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guatemala, pues excluyó 9 candidatos y sus respectivos expedientes al cargo de Procurador de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque no cumplieron con los requisitos mínimos establecidos. Y aquí está la información. En la reunión de este martes, los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos del Congreso elaboraron el listado con los candidatos a nuevo Procurador de los Derechos Humanos. De 37 expedientes que recibió la comisión, 9 fueron excluidos, pues no completaron la papelería y no cumplen con ciertos criterios. El listado de estos candidatos será publicado en el Diario Oficial. Una vez el edicto sea publicado, los aspirantes tienen 3 días hábiles para subsanar los requisitos y continuar dentro del proceso. De lo contrario, quedarán fuera en definitiva. Al finalizar dicho proceso, la comisión iniciará con la evaluación de cada uno de los candidatos a través de una tabla de gradación y así realizar la nómina que pasará al Pleno del Congreso de la República para elección del próximo PDH 2022-2027. Y vamos en este momento con información que está en desarrollo porque el alcalde Ricardo Quiñones supervisa los trabajos de cambio de cinta asfáltica en la zona 1 y es el periodista José Martínez quien tiene esta información. Buenas noches, José Martínez, adelante. Claro que sí, muy buenas noches para ustedes en Estudio Central, amigo televidente. Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Les saludamos desde Unidad Móvil ubicada en la 7ª Avenida y 2ª Calle de la zona 1, donde se están realizando trabajos del cambio de la cinta asfáltica. Un trabajo que está siendo supervisado esta noche por el alcalde Ricardo Quiñones, a quien doy la bienvenida. Alcalde, buenas noches, para que nos pueda comentar acerca de estos trabajos. Bienvenido. Muy buenas noches y muy buenas noches a usted que nos ve desde casa. Estos son trabajos nocturnos que complementan los trabajos de día que usted ve alrededor de la ciudad, pero también son trabajos que se están haciendo en la red vial primaria y secundaria de la ciudad que complementan los trabajos barriales. Y hoy estamos haciendo un cambio total de la cinta asfáltica sobre la 7ª Avenida en lo que es una de las redes secundarias importantes que conectan hacia el anillo periférico, hacia la calle Martí y que es un desfogue para cerca de 40,000 vehículos que todos los días circulan en este lugar. Estamos también trabajando en los 4 puntos cardinales, estamos mejorando los accesos y las salidas hacia la ciudad y los municipios colindantes, pero sobre todo estos trabajos tienen que ver con un plan de infraestructura y de mejora del pavimento. Son cerca de 32 kilómetros que estamos trabajando, sustituyendo, convirtiéndolo en nuevo pavimento, nueva rodadura que le va a permitir no solo a la movilidad en la ciudad,
tener más eficiencia y efectividad, sino que a usted también le va a permitir llegar antes a casa, llegar al trabajo y poder tener, pues sí, mejores condiciones en la ciudad. Una ciudad activa, una ciudad que vale la pena. Dale, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche. Ricardo Quiñones, alcalde de la ciudad capital. Ahí tiene usted en pantalla pues esas imágenes que mi compañero José Cosajay logró captar antes de realizar este reporte, en la cual pues hemos observado cómo se está trabajando toda esta parte de la zona 1 de la ciudad capital. Es la información que tenemos desde Unidad Móvil. Regresamos al estudio central. Muy buenas noches. Gracias, José Martínez. Buenas noches para ti también. Gracias por compartir entonces el seguimiento a este trabajo que se está realizando en el cambio de la cinta asfáltica en la zona 1 capitalina. Así es que vamos marcando también una pausa, Julio. Claro que sí. Entonces, por favor, no cambie y recuerde que nosotros somos a la medida. Tal y como lo había anunciado la semana pasada, el presidente Alejandro Yamatei inició la segunda ronda de entrevistas con los candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público. Siguiendo el mismo orden de candidatos, este 3 de mayo inició con Henry Elías Wilson. Posterior a él, fue el turno de Darlene Apolonia Monge Pinelo. Ambos fueron cuestionados sobre sus planes de trabajo al ser electos como jefe del Ministerio Público. Los dos entrevistados destacaron su propósito de capacitar al personal que trabaja en la institución, como el personal que se estaría contratando durante el próximo periodo. El jefe del Ejecutivo tendrá hasta el próximo 16 de mayo para tomar una decisión y designar al candidato idóneo como fiscal general y jefe del Ministerio Público. La actual fiscal general del Ministerio Público se presentó a la segunda ronda de entrevistas con el presidente de la República. Los modelos de justicia a favor de la niñez, adolescencia y mujeres que se manejan en el Ministerio Público, ¿cuáles considera que son las debilidades y cuál sería su primera acción para contrarrestarlas? En principio, manifestarle el modelo de atención integral de la niñez y adolescencia, manifestarle que antes del modelo la Fiscalía tenía aproximadamente 23.000 casos en mora. Consecuentemente, raíz de la implementación del modelo, obviamente, toda esta mora se ha venido saldando y ahorita están generando los resultados diariamente. Caso que ingresa, caso que se investigue, caso que se va resolviendo por la virtud de articular esfuerzos con todas las demás instituciones del Estado. Igualmente, en materia de la mujer, tenemos este modelo Maimi que tenía una mora de 49.000 casos aproximadamente. Y hoy por hoy podemos decir que se ha bajado considerablemente esta mora. Hemos sido referente de muchos otros ministerios públicos, por cuanto que han venido delegaciones de muchos ministerios públicos para tomar en consideración este tipo de modelos, que es una forma renovada de prestar justicia en Guatemala. Si tuviera que implementar una nueva fiscalía de sección para que el Ministerio Público cumpla con la persecución penal e investigue los delitos de acción pública, ¿cuál sería o en qué materia y por qué? Porque usted me mencionó la vez pasada que había la necesidad de crear algunas, de repente desaparecer algunas y fortalecer otras. Sí, en principio manifestarle que de conformidad con lo establecido en el diagnóstico que hicimos, establecimos la necesidad de la creación de 9 fiscalías especializadas. Las mismas ya fueron implementadas, que están dando obviamente todo el soporte a la persecución por especialidad, ¿verdad? Entre ellas la Fiscalía Transnacional, que aunado a que fue la implementación y creación de esta fiscalía, también implementamos unidades de apoyo técnico específico que le dieran el soporte probatorio a esta Fiscalía de Delitos Transnacionales. Tal la unidad de investigación criminal transnacional, la unidad especial antipandillas transnacionales, la unidad también en apoyo a narcoactividad, la unidad de reacción inmediata. La virtud que tiene esta implementación de estas unidades es que le dan todo el soporte probatorio a esta Fiscalía Transnacional y a todas las fiscalías de la República de Guatemala. Hemos crecido tanto en el área fiscal como en el área técnica, que conlleva realmente estas direcciones. Tenemos la Dirección de Investigación Criminal
Tenemos la Dirección de Análisis Criminal y Análisis Financiero y tenemos la UME como una unidad de métodos especiales, que son las que coadyuvan a la investigación. En cuanto a la DICRI, que es la Dirección de Investigación Criminal, manifestarle que recibí yo un Ministerio Público con 697 miembros de la DICRI, aproximadamente. Hoy por hoy estamos llegando aproximadamente a 1.500 personas en la DICRI, lo que me ha permitido conformar las unidades de apoyo técnico a nivel de toda la República. Por primera vez, el Ministerio Público ha privilegiado que la cooperación, no solo nacional, interinstitucional e internacional, privilegien realmente los resultados que el Ministerio Público está hoy poniendo a disposición de la población guatemalteca, porque son traducidos en servicios que le estamos prestando a la ciudadanía guatemalteca. Bueno, pues este tema ya se está haciendo bastante largo e inédito, el hecho de poder tener ya el conocimiento de cuál será la decisión del presidente Alejandro Yamatei. Segunda ronda de preguntas con diferencias sustantivas. Primero, más tiempo, ¿no? Que esto era lógico. Sí. En lugar de 15 minutos, alrededor de 30 minutos por cada candidato, y es una situación más que de preguntas y respuestas muy puntuales, un diálogo sobre cuestiones muy específicas. Esperemos entonces que ya se pueda tener a la brevedad posible el nombre de el profesional o la profesional que va a asumir o va en todo caso a continuar a cargo del Ministerio Público por los próximos 5 años. Esta dinámica me parece interesante porque se rompe el hielo. Claro. Y sabemos que cuando estamos en una etapa de entrevistas, por ejemplo, cuando se aplica para un trabajo, también es como un poco tenso, ¿no? El hecho de las preguntas van marcadas. Te pregunto esto, me respondes, pregunto, respondes. Es un poco tenso, pero aquí este tipo de conversatorio que se está realizando creo que puede aportar más detalles, más información sobre cada uno de los candidatos y que también va a dar cierta claridad, esperaría yo, para la elección que se vaya a tener, aunque también puede ser complicado porque al final puede ser el mismo efecto que pueda tener en cada uno de los aspirantes y ahí se complica la situación también, ¿no? ¿A quién elegir? Claro, porque puede ser que o te quede muy claro, ¿no?, quién tiene ese rumbo y ese norte para guiar el MP, o de pronto tengas duda de que hay diversas buenas ideas, que ojalá ese sea el tema. Es mejor que cueste elegir y no que sea una situación así con tanta diferencia entre los candidatos. Eso es lo que uno esperaría. Lo que sí es cierto es que el próximo 17, en todo caso, del presente mes, tiene que haber ya nombrado y designado un fiscal general de la República. Y esto tiene que darse a conocer de una manera pronta, diría yo. ¿Por qué? Porque si hay recambio en la institución, tiene que haber un periodo para que quien llegue nuevo pueda conocer y hacer una transición ordenada. Y para que, si se da, obviamente, pues la reelección del actual fiscal general continúe, ¿verdad?, sobre esa situación y que de alguna manera pues puedan continuar con su trabajo. Vamos a compartir más información sobre este tema, Sandy, que es importante, porque aclarar las dudas surgidas de la primera entrevista es seguramente tal vez la mayor justificación que tuvo esta segunda ronda de entrevistas a candidatos a fiscal general. Lo que debería esperarse ahora es que en esta ocasión no exista dudas, que es lo que tú decías, pendientes de resolver para el presidente de la República. Como ya se dijo en ocasiones anteriores, este es un proceso que no está establecido en ley, es decir, el presidente puede nombrar y punto. Pero que el mandatario en esta ocasión ha decidido realizar teóricamente para tomar una mejor decisión, y lo que me parece muy bueno es que se ha hecho público, ¿no? El proceso legal le da potestad al presidente de la República para realizar este nombramiento como él quiera y literalmente designar en el cargo de fiscal general a quien él considere. El periodo para el cual será designado el fiscal general, que pues iniciará el próximo 17 de mayo, se aproxima y va a ser por 5 años. La importancia de dar a conocer, Sandy, con cierta antelación el nombramiento es, como te decía, un periodo de transición. Y la otra posibilidad, que es la única posibilidad que existe, o va a haber un fiscal nuevo, o se da la continuidad, cosa que ya ha pasado en otra ocasión, donde repitió don Adolfo González Rodas por 2 periodos, pues es que se continúe con la actual fiscal general. Como sea, ahí tenemos este proceso. Que vaya, que si no se ha hecho largo, y ya falta la última decisión, que tendrá que decirlo Alejandro Yamatei. ¿Cuál va a ser? Así es, el tiempo va corriendo, la cuenta regresiva se ha iniciado,
porque prácticamente quedan 13 días, Julio. El 16 de mayo entonces es que inicia el periodo, es el cambio que se debe realizar entre fiscal, ya sea que se cambie o que continúe, pero el 16 de mayo ya tiene que estar esa persona. Así es, fenece. Ya estamos a 3 de mayo. Imagínate, avanzado el tiempo, bien corto el tiempo que se va a tener. Probablemente la próxima semana podríamos conocer incluso un resultado. Podría ser. Recordemos que todavía pues falta que se conozca que pase este proceso de la segunda ronda de entrevista a algunos de los candidatos y por lo tanto también va a ser importante darle seguimiento a este proceso para que ustedes también pues puedan opinar sobre cómo se ha realizado el proceso, qué les ha parecido las preguntas también. Creo que se ha visto en los candidatos, Julio, que comparado con la primera ronda, que llegan más seguros, que llegan más decididos. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Así que ahí está, ¿no? La forma en que se ha implementado por parte de Presidencia de la República, cuál ha sido esta situación de conocer y de que el pueblo guatemalteco conozca también las ideas, los planes, los programas, los proyectos que tengan los 6 eventuales posibles fiscales generales de la República. Ahora tocará ya conocer también de la manera más rápida que pueda ser cuál será la designación final por parte del presidente de la República, tal y como manda primero la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y mientras tanto, nosotros aquí en A la Medida continuamos con más información. Vamos contigo, Sandy. Por supuesto, Julio, vamos a cambiar de tema porque el Ministerio de Educación trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud para poder de esta forma adecuar las nuevas medidas por el tema de COVID-19 para que se dé un pronto retorno a clases. Las autoridades del Ministerio de Educación se encuentran a la espera que sean publicadas las modificaciones a las medidas de contención COVID-19 por parte del Ministerio de Salud, para establecer el regreso a clases en la nueva normalidad. Seguimos trabajando en la mesa técnica con el Ministerio de Salud Pública. Ya el día viernes se tuvo una reunión donde se están haciendo alineándose los protocolos con el acompañamiento de ellos. También tenemos el acompañamiento de un pediatra especializado que está dando la asesoría técnica directamente al Ministerio de Educación para ir haciendo esas adecuaciones a los protocolos. Es importante mencionar que los protocolos que el Ministerio de Educación tiene ya han sido aprobados por los maestros, son protocolos que funcionan, son con los que seguimos trabajando en híbrido mientras sale la publicación en el diario oficial de la modificación del acuerdo que el Ministerio de Salud vaya a hacer a las normas que rigen el Ministerio de Educación. La ministra de Educación también se refirió al actual modelo de clases híbridas que se desarrolla en los centros educativos. Es importante recordarles a los padres de familia que si el semáforo en este momento está en amarillo y naranja, el centro educativo de su hijo, sea público, privado, municipal, está abierto. Así es de que vayan con confianza, lleven a sus niños a los centros educativos. Desde el 2021 venimos trabajando con los protocolos en alerta amarilla y naranja. Así es de que solo seguimos en rojo, esperando que sean oficiales las medidas que el Ministerio de Salud va a publicar para el Ministerio de Educación. Padres de familia, los protocolos funcionan, los maestros han hecho el esfuerzo por vacunarse, 94% de los maestros con todo el esquema completo de vacunación. Así es de que llevemos a nuestros hijos a los espacios que les van a permitir desarrollarse para toda la vida. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Hablamos sobre la guerra en Ucrania. Rusia continúa estos ataques, continúan las batallas, específicamente en el este del país europeo. Durante este martes, las fuerzas rusas lanzaron un asalto a la planta siderúrgica de Azovstal, donde se encuentra este último foco de resistencia en la ciudad de Mariupol, tras una serie de evacuaciones de civiles. No está claro cuántos combatientes, cuántos militares ucranianos están atrincherados dentro de esa planta. Sin embargo, Rusia continúa atacándola. Se escuchó
escucharon también explosiones en Leópolis, en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia. Leópolis ha sido una ciudad de entrada de armas enviadas por la OTAN. Estados Unidos cree que Moscú planea anexar este mes parte del este de Ucrania y reconocer la ciudad sureña de Gerson como una república independiente. Occidente cree que Rusia tiene previsto celebrar referendos fraudulentos en las regiones de Donetsk y Lugansk para intentar mostrar cierta legitimidad democrática y anexar esas regiones a Rusia. Mientras tanto, el Papa Francisco ha dicho que solicitó una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para hablar sobre Ucrania. El sumo pontífice declaró a un periódico italiano que envió el mensaje a Putin unos 20 días después del inicio de la invasión y afirmó que no ha recibido respuesta alguna. Sin embargo, el Papa Francisco se ha mostrado dispuesto a viajar, a ir a Moscú para hablar directamente con el presidente Putin. Si existirá alguna respuesta, bueno, esa es la duda, porque hasta el momento, ya después de estos más de 2 meses de combates, sigue sin existir una respuesta, pero sigue existiendo otro tipo de disputa diplomática que surge por parte de esta guerra en Ucrania. En el campo diplomático existe este conflicto entre Rusia e Israel por la guerra en Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia acusó a Israel de apoyar a los neonazis en Ucrania. Estas últimas declaraciones rusas que intensifican una disputa que comenzó cuando el canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que Adolfo Hitler tenía orígenes judíos. Israel dijo que el comentario de Lavrov era una falsedad imperdonable, que intentaba minimizar los horrores del Holocausto, la matanza de 6 millones de judíos europeos y otros grupos minoritarios por la Alemania nazi. Líderes occidentales han rechazado también los comentarios de Lavrov. Le han cuestionado al funcionario ruso cómo podía Rusia buscar su objetivo de desnazificar Ucrania cuando el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es judío. Rusia ha reiterado el argumento del canciller ruso de que el origen judío de Zelensky no excluye que Ucrania esté dirigida por neonazis. Israel ha expresado su apoyo a Ucrania tras la invasión de Rusia en febrero pasado, pero en un principio evitó las críticas directas a Rusia, no aplicó sanciones formales por temor a dañar los vínculos, las relaciones que tiene con Rusia. Sin embargo, esos mismos vínculos entre ambos países se han vuelto más tensos en los últimos días y claro, esta semana estos comentarios han causado un impacto bastante fuerte. Hablamos ahora sobre lo que sigue pasando en los Estados Unidos de América, el impacto tras la decisión que se conocía anoche de la Corte Suprema de Justicia, que bueno, esta revelación de que la Corte podría eliminar el derecho al aborto en el país del norte. El presidente Joe Biden rechazó lo que llamó un radical borrador de opinión de la Corte Suprema que anularía el histórico fallo del caso Roe versus Wade, que legalizó el aborto en todo Estados Unidos y ha estado vigente desde hace 50 años. El máximo tribunal estadounidense señaló que no se ha tomado una decisión final. El presidente de la Corte Suprema dijo que había ordenado una investigación sobre la filtración del borrador. En todo Estados Unidos, el debate ronda sobre lo que podría pasar si la decisión se materializa. La decisión de anular el precedente tendría amplias consecuencias. Se espera que alrededor de la mitad de los estados de Estados Unidos prohibieran el aborto si la decisión Roe versus Wade, este precedente legal, sería eliminado, que es lo que se espera que pase, así que Sandy y Julio, cosas que surgen desde Estados Unidos bastante impactantes. Bueno, situaciones de verdad que hay que darle seguimiento, así como lo que está pasando en Ucrania, la guerra y todo lo que afecta a este mundo tan convulso, Sandy y Andrés. Llama la atención también la situación de Estados Unidos con la filtración de este borrador, donde se indicaba que mostraba la tendencia de 5 de 9 jueces, ¿no?, que estaban a favor de eliminar el aborto. Y 3 de ellos que fueron puestos por el expresidente Donald Trump. Así que eso muestra, algo polémico y bueno, eso muestra también el legado del expresidente Donald Trump, un término, pero está teniendo un impacto fuerte en la política estadounidense. Habrá que darle seguimiento para ver qué es lo que pasa. Claro. Muy bien. Bueno, aquí finalizamos el programa. Muchas gracias por acompañarnos y recuérdese que estamos en cuenta regresiva para nuestro aniversario. Eso es correcto, porque el próximo 7, pero usted lo puede recordar con nosotros este viernes, porque 7 cae sábado. Vamos a cumplir 4 años, así que muchísimas gracias. Chao.